Una noche oscura, en una casa señorial, un hombre y una mujer estaban en un dormitorio, y a él le invadió la pasión. No podía entender algo, y entonces le preguntó a ella por qué se sentía tan extraño cada vez que la miraba, y para que ella también se interesara por ello. Ella no entendía qué le pasaba. Estaba claro que no era él mismo, y así se lo dijo, y él le contestó tranquilamente que le había vuelto loco, pero a la mujer simplemente le dijeron que su marido tenía mucha fiebre, y por eso vino a ver cómo estaba. Nada más. Le explicó que debería entenderlo, porque cada movimiento suyo le preocupaba, pero ella ni siquiera intentaba hacer nada, solo respiraba, y eso le incomodaba. Así que la novia le explicó que sin duda estaba enfermo, y que por eso se comportaba así. El hombre le besó la mano y le dijo que en ese caso se ponía enfermo cada vez que la miraba, y si lo pensabas bien, ella tenía razón. Él estaba equivocado. Ella no había hecho nada, pero él seguía loco por ella. La mujer sabía que si no se detenía ahora, todo su plan se iría al traste. Antes de venir a este mundo, era médico. Trabajaba en un hospital rural donde no le pagaban mucho dinero, donde le gustaba especialmente ayudar a los ancianos, que le hacían regalos en señal de agradecimiento. Sentía que hacía el bien cuidando de los que ya no tenían nada, y le gustaba mucho esta vida y este trabajo. Esta vida no duró tanto como ella había soñado. Su padre, alcohólico y adicto al juego, huyó. Dejó a su hija con una enorme deuda. El hospital quebró y ella tuvo que trabajar 4 horribles años en urgencias para pagar todas sus deudas. Cuando, una vez más, la paciente fue rechazada porque no tenía cuidadores y, por lo tanto, no tenía dinero para pagar, y la heroína fue enviada a la sala VIP y la operación se inició allí, la chica no pudo soportarlo. Dijo que no podía seguir trabajando así, y ese fue el momento en que se le acabaron las fuerzas para luchar, y entonces expresó todo lo que había acumulado a lo largo de los años, que no iba a seguir trabajando con monstruos que no tratan a los pacientes como personas, que no los tienen en cuenta como personas. Después de eso huyó, y aunque intentaron detenerla, no hizo caso, ya no importaba. La heroína se preguntaba por qué todo en su vida había sido siempre así, dependía del dinero, y por ello tuvo que renunciar a su sueño. Se alegró de haberse marchado por fin, aunque no entendía qué hacer ahora. El alquiler de este mes debería haber sido suficiente, pero entonces aún tendría que buscar otras oportunidades para ganar dinero. Pero mientras pensaba en ello, no se fijó en el autobús, y fue un gran error. Antes de que se le cerraran los ojos, le vino un pensamiento a la cabeza, lo insultante que era que muriera tan repentinamente, pero en la próxima vida viviría sin duda como ella quería. De repente, oyó una voz que le pedía que se despertara, pero sintió un extraño amargor en la boca, y cuando se levantó, se dio cuenta de que le ardía la garganta. Y era extraño. Recordaba haber terminado su turno, pero entonces murió, y no tenía ni idea de dónde estaba ahora. No era una habitación de hospital, sino un lujoso dormitorio con doncella, y además, cuando se miró en el espejo, no pudo reconocerse. Era una persona completamente distinta. La criada, casi llorando, aseguró que creía que le había ocurrido algo a la heroína, tras lo cual preguntó cómo se llamaba ahora la mujer, y la sorprendida sirvienta respondió insegura que era Lamaine Roger. Por alguna razón este nombre le resultaba muy familiar, y en un momento recordó, era de una novela de fantasía que había leído para escapar de la cruel realidad, una historia de amor sana, los protagonistas, Elena y Killian. Cedric, un personaje secundario de la novela, es el hermano de Killian, un hombre enamorado que se quedó sin respuesta. Aunque solo miraba la relación de los personajes desde fuera, seguía siendo como una sombra para Elena. La mujer del hombre era Lamaine Roger, y ella era la verdadera villana de esta novela, llena de celos, enfadada porque su marido no se fijaba en ella, y al final resultó que todas sus acciones eran para llamar la atención de Cedric, y al final la echaron. Esto es lo que se sabía en ese momento, pero ella estaba en el cuerpo de un ladrón. Todo le dolía, y la reacción de la sirvienta fue definitivamente después de beber el veneno, y se dio cuenta con horror de que sería expulsada inmediatamente después. La criada estaba muy preocupada por el estado de su ama, y la heroína se dio cuenta de que si ella era Lamaine, la criada se llamaba Jane, por lo que inmediatamente le aseguró que había estado llorando tan amargamente que la mujer se despertó de inmediato.
Inmediatamente se calmó y dijo que se alegraba mucho de que la heroína estuviera bien. Y la mujer recordó que siempre la había tratado con amabilidad en el original, y en cualquier caso, ahora no había nadie más a quien pedírselo, así que debía tratar bien a la criada. Más tarde, mientras se vestía, pensaba en Cedric. No le caía bien, porque en su opinión era estúpido dar la vida por su amor no correspondido siendo un hombre casado. Pero es solo un personaje secundario en una trágica historia de amor, así que podías entenderlo, pero se sentía diferente cuando esta persona es tu marido. Cuando terminó, el criado le dijo que el conde había terminado de entrenar con la espada, de bañarse y de comer, y que ahora iba a reunirse con ella, y la heroína se sorprendió, es decir, que su mujer llevaba tiempo inconsciente y él no había perdido el tiempo, pero luego recordó que de todas formas no se querían, y por eso todo era normal. Al ir a la reunión, ya sabía que abandonaría este lugar después de la siguiente reunión, por lo que se resignó a que, aunque la echaran, al menos admiraría su cara. Después de todo, Cedric Roger es un hombre apuesto capaz de encandilar a cualquiera, incluso en los ambientes más formales. Su rostro ha sido calificado como una creación de Dios, y así se conocieron. El hombre dijo que vino corriendo en cuanto oyó que ella se despertaba, pero la mujer se limitó a guardar silencio, y en un momento le sangró la nariz. La criada vio la sangre y quiso correr a buscar al médico, pero la señora la detuvo, asegurándole que todo estaba bien, pero la criada pensó que estaba tan débil a causa de las hierbas venenosas. Tras limpiarse la sangre, el hombre afirmó que ella seguía enferma, y luego dijo que todo en su interior parecía romperse cuando se enteró de que se había desmayado. Por mucho que hablara, nadie podía entender el dolor que sentía a cada momento. Según sus propias palabras, encantó a la criada y confundió a su esposa, por lo que ella empezó a recordar lo que sabía de su relación, que estaba en el original, ya que no recordaba tales palabras. Allí, el marido afirmaba que nunca la amaría, pero delante de los demás necesitaban demostrar que eran una pareja querida, y la mujer le aseguraba que no era una tonta que necesitara amor, solo le utilizaría. Era así. Pero ahora Cedric, casi llorando, afirmaba que tenía muchas ganas de abrazarla, pero temía que su frágil cuerpo no aguantara. Pero la heroína sabía que todo era un juego para el público, y por eso tenía que inventar algo para evitar que la echaran. Detrás de ella, la criada lloraba de felicidad, y parecía que el hechizo había funcionado perfectamente en ella, por lo que la mujer le pidió que las dejara en paz, tras lo cual pareció entender la indirecta. Se llevó consigo a todos los criados presentes y se marchó. Al quedarse sin testigos, el tono del hombre se enfrió bruscamente y afirmó que su mujer debía tener algo que decir, ya que había echado a todo el mundo y se había dado cuenta de que esa era su verdadera cara, pero que con ella no funcionaría. Juntando su voluntad en un puño, la heroína dijo que necesitaban divorciarse y que no podía seguir viviendo con alguien como él. Después de guardar silencio por unos segundos, él alegó que con esas acciones ella estaba planeando violar la orden real. Había jurado lealtad bajo el sol y permanecería bajo sus rayos, por lo que debía cumplir con su deber, y ella debía entenderlo. Y la mujer le recordó que la orden del rey no decía nada sobre mantener una vida familiar feliz hasta la muerte. Y en un segundo recordó que la promesa en realidad solo se refería a la boda. La heroína le aseguró que ella era la razón del divorcio. Él no querría dejarla a su lado por su gran amor. Y después de pensar un poco en sus palabras, el hombre le dijo que acababa de despertarse. Y el divorcio no era una decisión que debiera tomarse con prisas, así que lo discutirían todo mañana en el desayuno. La heroína se indignó por esta decisión, pero aún así al menos ganó algo de tiempo. Al día siguiente, la criada entró en la habitación, preguntándose cómo había ido su conversación de ayer, pero se dio cuenta de que la heroína estaba muy pensativa, y eso la asustó. Así que inmediatamente le dijo que había traído un vestido para el desayuno. La mujer seguía preguntándose cuál era la orden del rey, ya que en el original se presentaba como un hecho, y entonces recordó que el libro estaba ambientado en el reino ficticio de Matin. Sin embargo, el padre de Lamaine, cabeza de familia de los Calips, el conde Heather Calips, era un héroe de guerra de un reino hostil, y cuando estalló la guerra entre los dos estados, el conde traicionó a su patria y se unió al reino de Matan. Gracias a esto,
Matin consiguió ganar la guerra y unir los territorios en uno solo, y el conde se convirtió en príncipe. El rey aseguró que no dudaban de su sinceridad, pero no todas las familias nobles estaban contentas con su procedencia de un reino hostil, por lo que le ofreció crear un matrimonio con la familia Roger. Y así, para suprimir la excitación, se concertó un matrimonio entre Lamaine y Cedric Roger, pero el marido no se fiaba de su esposa, porque aún tenía que casarse con la hija del traidor. Mientras se acicalaba frente al espejo, se preguntaba si divorciarse de ella sería perjudicial para su familia, a diferencia del original, donde él había desterrado tan fácilmente a Lamaine. Ahora parecía que tenía dudas. Habiendo terminado, el sirviente, con sincero deleite, le aseguró que le quedaba muy bien, ya que se notaba inmediatamente que era un regalo del príncipe Roger y el color del vestido iba bien con su piel clara. La heroína confirmó esto, después de lo cual se fue a desayunar. Su marido ya la esperaba allí y le aseguró que estaba impaciente por verla, y ella notó que su actuación era mucho mejor ahora, así que se disculpó por llegar tarde. El novio ordenó que les trajeran los platos, y el hombre que los llevaba puso mala cara, y cogiendo el plato de comida con él, se le cayó en un momento y cayó al suelo inconsciente y le salía espuma de la boca. Los criados entraron en pánico y le aseguraron que lo limpiarían todo de inmediato, pero la heroína se estremeció al notar que su cuerpo estaba rígido, que le temblaban los párpados y las manos, e inmediatamente se dio cuenta de que todo eso eran síntomas de un ataque epiléptico. Y en ese mismo momento se levantó y corrió hacia él, con la intención de retirar todos los objetos peligrosos que le rodeaban y también de protegerle la cabeza para que no se golpeara. Y aunque el criado le pidió que no interfiriera porque podría manchar su vestido, el vestido no era tan importante para ella ahora, porque era médico, y para un médico el paciente está por encima de todo. Ayudando con todas sus fuerzas, la heroína ordenó a los criados que le ayudaran a ponerle de lado y a retirar el plato roto, ya que era un peligro para el paciente. Cuando terminó, evaluó su estado, su respiración era estable, y por lo tanto todo estaba ahora en orden. Los sirvientes dijeron que su vestido estaba ahora en un estado terrible, y por lo tanto necesitaba cambiarse. Los criados le aseguraron que harían pagar al paciente el vestido estropeado cuando se despertara, pero la heroína se enfadó por este comportamiento, aunque comprendió que se comportaban así porque ahora todos pertenecían a una sociedad de clases. Y Lamaine es una ladrona. Lo más probable es que castigara y expulsara a la sirvienta, pero la heroína no podía aceptarlo, diciendo que el paciente es más importante que el vestido, y tras un momento añadiendo que ella está bien, y así vuelven a la habitación. Por el rabillo del ojo, se fijó en un hombre que, a pesar de todo el alboroto, no cambiaba de expresión, por lo que le dijo que tendría que desayunar solo, y, mientras se marchaba, solo pudo oír a los criados decir que en ese mismo momento traerían nuevos platos. Un poco más tarde, el criado llevó comida a la habitación de la señora, preguntándole cómo se encontraba, pero la heroína se sintió bien, ya que estaba acostumbrada a este tipo de situaciones y ocurrían con bastante frecuencia en la sala de urgencias. Y poco después, la criada dijo que el criado al que había ayudado no hacía mucho pedía ahora verla, y la heroína le hizo pasar, pensando que había venido a darle las gracias. Al entrar en la habitación, el hombre cayó inmediatamente de rodillas, suplicando perdón y diciendo que había cometido un error imperdonable y que, aunque había prometido que no volvería a suceder, la última vez que rompió la taza favorita de la SRA. Elina, por mucho que rogara a Dios que le perdonara, no pudo enmendarlo. La mujer adivinó que la medicina en esta época está prácticamente sin desarrollar, por lo que piensan que es una maldición, similar al hecho de que en este mundo las personas socialmente desfavorecidas tampoco pueden permitirse un tratamiento. Entonces la heroína le ordenó que se levantara, asegurándole que no era culpable de nada, pero que si estaba realmente arrepentido, tenía que prometerle algo, escribiendo en un papel lo que debía hacer. Le entregó una hoja, diciéndole que a partir de ahora debía comer sobre todo la comida que ella escribía y también dormir al menos 8 horas al día. El hombre aseguró que no podía dormir más de 6 horas debido a su trabajo, tras lo cual la señora le amenazó con despedirle si no le hacía caso, le recetó una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, y el nuevo sistema de alimentación debería beneficiarle. En un mundo sin anticonvulsivos, era todo lo que podía hacer por él,
y cuando se enteró de que llevaba más de un año trabajando en la cocina, le dijo que tenían que conocer a Cedric. Se sorprendió visiblemente cuando la mujer se acercó a él y pensó que la conversación versaría de nuevo sobre el divorcio, pero se equivocó. La heroína dijo que el criado enfermo necesitaba un nuevo trabajo. El hombre preguntó regodeándose qué tipo de trabajo necesitaba, tal vez fuera de los muros de la mansión, pero la mujer dijo que quizá en una lavandería o en una biblioteca donde no hubiera mucha gente ni objetos peligrosos alrededor. Confirmó que ella le había pedido que trasladara al criado a un lugar seguro, lo cual era inesperado, ya que no pensaba que ella se preocupara por un criado. Todo empezó a irritarla. Pensó que si era tan guapo, entonces todo era posible, y así para calmarse decidió mirarle el pecho para tranquilizarse. Y mientras él se preguntaba cómo sabía ella tanto sobre esta enfermedad y cómo podía creerla, ella miró la zona abierta de su pecho y se dio cuenta de que ni siquiera eso podía calmarlo. Ella le espetó, acusándole de que la gente como él, que había comido caliente toda su vida y dormido en una cama caliente, no podía entender esto, no podía saber lo duro que es para los que están enfermos y cómo a veces desean la muerte. Su vida no cambiaría si salvaba a una sola persona, pero no podía limitarse a ver sufrir a quien podría haber salvado. Era insoportablemente doloroso, y él no podía entenderlo. Se miraron fijamente durante un minuto, tras el cual la heroína se calmó un poco y se dio cuenta de que había dicho demasiado, ya que estaba muy molesta debido a los recuerdos de su vida pasada, y era poco probable que él la entendiera. Después de un momento accedió a trasladar a la paciente a otro puesto de trabajo, y ella se marchó agradecida, y se dirigió a su criado personal Roberto, preguntándole cuánta gente sabía que se había desmayado por el veneno. Y dijo que él, la criada Jane, así como el médico y varios criados lo sabían, ya que el señor Killian y Elina estaban ahora fuera de la mansión, y al darse cuenta de ello, el señor nos ordenó que no habláramos más de este suceso. El criado se quedó muy sorprendido por esta orden, y el hombre le amenazó con que si alguien se enteraba de lo sucedido ayer, sería castigado, y él la aceptó, pensando que el amo quería expulsar a la mujer por el incidente del veneno. Así que ¿por qué daba semejante orden? El propio Cedric pensaba en su mujer. Creía que era una aristócrata corriente obsesionada con el dinero y los hombres, pero ella era diferente, y tenía que averiguar qué había en su mente. De vuelta en la habitación, la heroína pensó que había tenido que explicarle al hombre durante tanto tiempo algo que él no entendía en absoluto. Sin duda sospecharía algo si ella no se comportaba como de costumbre, y este era otro recuerdo vergonzoso. Después de un momento se recompuso y decidió que era hora de decidir qué hacer a continuación, y para poder vivir bien después del divorcio necesitaba informarse sobre la situación fuera de la finca, y mientras ordenaba sus cosas, se fijó en un extraño tirador de su armario y pensando que era algo parecido a una caja fuerte, decidió ver qué había dentro. Cuando abrió el picaporte, la puerta parecía bastante espaciosa, así que pudo meterse dentro y, para su sorpresa, había una habitación secreta con una mesa en medio, con algunos libros. Los libros describían varias enfermedades, hierbas medicinales y algunas formas de tratarlas. Parecía el cuaderno de un médico, y la chica sintió mucha curiosidad por saber para qué necesitaba todo esto la ladrona Lamen, ya que en el original no se describía nada parecido. De repente, se oyó la voz de la criada buscando a la dama, y la heroína salió de la habitación a toda prisa y volvió a la suya. Y Jane no se dio cuenta de nada, pero dijo que el príncipe Heather Calypso había llegado, y esto sorprendió a la heroína. Al ir a la reunión, la chica pensó que si se divorciaba en lugar de ser expulsada de la finca, habría menos cotilleos de la gente, e incluso después del divorcio seguiría siendo la hija del príncipe Calypso. Recordando, se dio cuenta de que el príncipe quería mucho a su hija. Se decía que se puso muy enfermo cuando se enteró de la boda de su hija. Una persona así no permitiría que se estropeara la reputación de su hija, y esto la alegró, ya que ahora necesitaría una ayuda fuerte. Al encontrarse con ella, el hombre dijo que ya la estaba esperando, y tras preguntarle por qué no le había avisado de su llegada, dijo que no tenía por qué llamar cada vez que quería ver a su querida hija. Al parecer, el príncipe quería de verdad a su hija, y tras los saludos pidió al mayordomo que les dejara, y la heroína les invitó a sentarse,
pues pensaba que su relación permitía ese tono. Pero en un momento, la mirada del hombre se enfrió, y con ira oculta le preguntó cómo podía sonreír y comportarse así en esta situación, y el repentino cambio de tono asustó a la heroína, pero no se detuvo. Había habladurías entre los aristócratas de que no tenían la mejor relación, y si él le había arreglado su miserable vida y la había convertido en la esposa de un príncipe, entonces ella debería haber intentado preservar al menos un poco su posición. La heroína se dio cuenta de con quién estaba tratando. Aquí no había olor a padre cariñoso, más bien parecía un auténtico monstruo, y ahora exigía una respuesta. Y al no oír nada, levantó la mano, preparándose para golpear, preguntándole si era el momento de que volviera a levantarle la mano. Esto horrorizó a la mujer, pero consiguió fijarse en la palabra otra vez, que significaba que él había golpeado a Lamaine en el pasado. No podía creer que volviera a tener el mismo padre que en su vida pasada. La situación la obligó a ponerse de su lado decidida. No se podía hacer nada. Desde luego no quería montar un escándalo, pero sin duda podía golpear lo más preciado, y aunque daba miedo, creía que podría manejarlo. De pronto apareció el novio, y sorprendiendo al príncipe en el acto de intentar matarle, le saludó. Y esta mano, que hacía un segundo había tenido la intención de golpear a la muchacha, le sujetaba ahora dulcemente la mejilla, y él solo le aseguró que su muchacha había adelgazado. Cedric le preguntó cómo estaba su padre, y él le aseguró que todo estaba bien ahora, pero que había oído algunos rumores desagradables, y el hombre le aseguró que no había oído nada de eso, y le preguntó qué le gustaría oír, ya que él sabía mejor que nadie lo que estaba pasando en esta familia. El padre le aseguró que tenía que saberlo, ya que se trataba de su hija, y que no podía mantenerse al margen, tras lo cual el novio dijo algo con lo que la heroína tendría pesadillas más tarde. El hombre dijo que era como si el príncipe también viviera, teniendo siempre comida caliente, descansando en una cama confortable. El padre no entendió de lo que hablaba, y entonces Cedric continuó. Su conocido le dijo que los aristócratas que crecían sin preocupaciones se interesaban demasiado por la vida de los demás, y estaba claro que las palabras de esa gente se convertían en cotilleos, y de repente se hizo el silencio. Después de un momento, el padre rió alegremente, asegurando que Cedric nunca cambia. El novio apoyó esta iniciativa y les dio las gracias, pidiéndoles que en el futuro les informara antes de visitarles, porque una visita tan inesperada sería un poco embarazosa para él. El invitado se disculpó por ello, ya que no quería poner a nadie en una situación difícil, solo estaba preocupado por su hija. Eso era todo. Cedric escuchó esto y dijo que parecía haber interrumpido su diálogo, y luego les aseguró que los dejaría solos, deseando que la niña pasara un buen rato con su padre. La heroína empezó a preocuparse por estas palabras. Al ver que su padre quería pegarle, pensó que venía a salvarla, pero él solo estaba incómodo con una visita tan inesperada, pero ahora no podían quedarse solos, y por eso había que detener al hombre. Ella le dijo la palabra querida, y el hombre se estremeció, y cuando se dio la vuelta tenía cara de susto. La heroína dijo que su padre hacía mucho tiempo que no les visitaba, así que le propuso tomar una taza de té juntos. Le pareció que él la miraba como si le hubiera pegado, pero no podía rendirse. El hombre dijo que en ese caso, si no le molestaba, estaría encantado de hacerles compañía, y el padre dijo que no podía impedírselo, ya que todos eran familia, pero que ya era hora de que se fuera. Aunque había dicho que había pasado un rato agradable con su hija, no hacía mucho. La heroína decidió seguirle el juego, por lo que alegó que hacía mucho tiempo que no se veían, y que si ya era hora de que él se fuera, en cuyo caso era una pena, pero ninguna hija le quitaría tiempo a su preciado padre. Pero él le aseguró que no era su último encuentro. Al salir, volvió a mirar asustado a su hija, pero ella estaba satisfecha con el resultado y no recordaba que en el original se hubiera dicho siquiera una palabra de que Lamaine había sido golpeada. Después de despedirse, el hombre se dirigió a Lamaine, diciéndole que tenían que hablar concretamente sobre el divorcio que ella había mencionado recientemente. Como había dicho el príncipe Caelebs, había muchos chismes desagradables sobre ellos entre los aristócratas. Y si hasta él se enteraba, significaba que esas habladurías habían crecido mucho. No habría problemas con esto. Si tomamos en cuenta solo su relación, entonces se podría arreglar el divorcio. Pero como ha dicho antes, se trata de una orden real,
y es mucho más difícil poner fin a una conexión de este tipo, y la prisa con la que el príncipe apareció aquí es un indicador perfecto de la situación. Este matrimonio no se trataba solo de ellos. Él mismo tiene una meta con la que el divorcio puede interferir ahora. Se le prometió el título de príncipe por este matrimonio, su padre se lo contó, le ordenó mantenerlo todo en secreto, y así no querría que cambiara de opinión a causa del divorcio. La heroína no recordaba que Cedric fuera una persona tan ávida de poder, y ahora se ofrecía a salvar este matrimonio, añadiendo que su relación aún debía cambiar. Y para ser más precisos, era Lamaine quien debía cambiar. Y para empezar, dejar de actuar como si quisiera ser desterrada. Ella misma pensaba lo mismo cuando leía la novela. Lamaine en la novela no se comportaba así solo porque era malvada. Hacía cosas terribles porque quería irse de aquí. Puede haber sido ofensivo, pero la heroína se dio cuenta de que él tenía razón ahora. Su padre no estaba de su lado, y además, ella no sabía nada sobre el funcionamiento de este mundo. Y entonces ella le dijo que estaba equivocada, y por tanto, que les dejara divorciarse después de que él se convirtiera oficialmente en príncipe. Si incluso ella dijera que era un hombre que no se preocupaba por su propia prometida, él también cambiaría, añadiendo en un momento, utilizando todo su encanto, que ella se bañaría en atenciones que no había recibido hasta ahora. La mujer se quedó confusa ante esta afirmación y aceptó vacilante, añadiendo que tendría que pagar una compensación monetaria y ella quería 1.000.000 de seris, e inmediatamente dudó, porque según los estándares de su vida pasada serían 10 millones, por lo que temía haberse pasado, pero seguía necesitando dinero para sobrevivir en el nuevo mundo. Después de pensarlo un rato, Cadric me aseguró que se había equivocado con ella todo el tiempo y dijo a la ligera que pensaba que vivía de forma demasiado imprudente, pero que en realidad era bastante astuta. Pero aún así, accedió a escribir una indemnización millonaria y la heroína se ofreció a firmar un contrato. Y aunque él realmente no quería, la mujer insistió en ello, argumentando que incluso los votos matrimoniales resultaron ser mentira. El nuevo contrato establecía que estaban obligados a hacer todo lo posible por aparentar ser una pareja, a no divorciarse hasta que Cedric se convirtiera en príncipe. El divorcio se realizaría después de recibir oficialmente el título de príncipe. Y tras el divorcio, Cedric estaba obligado a pagar 1.000.000 de Lamaine en concepto de indemnización. Habiendo terminado, la heroína dijo que ahora estaría tranquila y que eso era suficiente, y así lo dejó, volviendo a su habitación, mientras el hombre seguía mirando el contrato y reflexionando sobre sus consecuencias. Al volver a su habitación, la mujer ya soñaba con lo que haría con ese dinero. Con ese dinero podría comprar un terreno y construir una casa, o tal vez abriría su propia tienda. Y entonces entró en su habitación, pero sorprendentemente no había nadie, solo unas extrañas flores en un jarrón. Un momento después de su regreso, el sirviente volvió y la heroína escondió el contrato, ya que se suponía que nadie debía verlo. La mujer preguntó de dónde procedía el ramo, y Jane le aseguró que lo había traído el mismo sirviente agradecido al que había ayudado mucho. Parecía ser su forma de agradecerle su amabilidad. Al contemplar las exuberantes flores, la anfitriona pensó en cuánto tiempo hacía que no recibía flores, e incluso entonces fue como muestra de gratitud. Pero aún así se sintió muy complacida por esta muestra de atención. En ese momento, en la calle, el hombre se encontró con una persona envuelta en una capa y le dijo que llegaba tarde, llamándola Silvia, a lo que ella se disculpó, alegando que las cosas se habían alargado más de lo previsto. Después comenzó su informe. Antes de reunirse con la señora, el príncipe Heather Callips había cenado con el marqués de Freso, y parece ser que a través de él, mi padre se enteró de los rumores sobre su vida familiar. Además, el criado llevó flores de regalo a la mujer mientras no estaba en la alcoba, y después de reunirse con el príncipe, ella no salió de la habitación, y en todo ese tiempo estuvo leyendo un libro, y se quedó dormida sentada. Después, el hombre le preguntó por qué la hija de un aristócrata necesitaría dinero, y la mujer, suspicaz, sugirió que los que lo tenían todo siempre tendrían poco, y que tal vez esas personas pensaban que cuanto más, mejor. Y si una mujer que quiere divorciarse pide 1.000.000 como compensación, Silvia aseguró que en este caso está tomando a su marido por tonto, y nadie haría eso. Estas palabras hirieron el honor del hombre, y dijo irritado que se marcharía, exhalando pesadamente,
Dijo que mañana comenzaría el entrenamiento caballeresco y que volvería a pasar allí la mayor parte del tiempo, por lo que le encargaron que vigilara a los huéspedes no invitados que visitaran su finca. El día siguiente era muy soleado, y la heroína decidió desayunar fuera. Esta era la vida de los aristócratas, es decir, el aburrimiento. Ya empezaba a enfadarla. ¿Por qué no pasaba nada en esta novela? Ni bailes, ni cenas, ni eventos interesantes. Debido a la reconstrucción del puente, había estado confinada en esta casa durante una semana, leyó todos los historiales médicos e incluso empezó a echar de menos la sala de urgencias. Incluso la comida del hotel es deliciosa solo si conoces la medida, y ahora echaba de menos el ramen. Para apoyar a su ama, Jane dijo que la restauración del puente por fin había terminado y oyó que el joven príncipe y la señora Elina regresaban hoy, pero no prestó atención a la gente, solo oyó el puente y se alegró mucho de ello, porque por fin podría entrar en la ciudad. Pero se dio cuenta de que Elaine seguía siendo la protagonista de la novela, por lo que estaba un poco preocupada, así que le aseguró que quería dar un paseo y envió a la criada a su habitación a descansar. A partir de ahora tienen que fingir ser un matrimonio feliz, pero la joven pareja no empezará a sospechar nada si nota que esta relación ha mejorado de repente. En el original, a Callian no le gustaba mucho la Main. Aunque Elaine se alegraría de que tuvieran una buena relación, ni siquiera la Elina de la novela le parecía una buena persona, y a veces oía de ella frases burlonas de vez en cuando. Mientras pensaba, un jardinero anciano se le acercó y la saludó. Era la persona más anciana de la finca y recordaba en cierto modo al abuelo que la había criado. De repente, ella le notó ampollas en el brazo e inmediatamente decidió que podía tratarse de una alergia al sol, y él le aseguró que estaba acostumbrado, ya que era algo habitual en los jardineros. La mujer le preguntó si podía llevar manoplas o ropa de manga larga para ocultar los brazos, pero él solo le aseguró que le sudarían las manos, lo que dificultaría su trabajo, y como pronto llegarían el príncipe y su novia, quería un jardín bonito y bien cuidado para recibirlos. La heroína se dio cuenta de que los aristócratas no ayudan a quienes les son tan leales, y se sintió muy desgraciada, y se atrevió a quejarse de la aburrida vida de un aristócrata. En este caso, había que ver qué podía hacer al respecto, pues ya era obvio que había que hacer algo. Cedric fue informado de que la pareja principesca no tardaría en llegar, y la Main, por su parte, después de un día de paseo, se dirigió a su habitación y su marido le dijo que bajaría a recibir el carruaje con ella. Mientras caminaba por el pasillo, el hombre pensó en ella. Era la primera vez que habían podido verse con normalidad desde el inicio del entrenamiento caballeresco, y debía de ser duro para ella pasar todo el día sentada en la mansión mientras se reparaba el puente. Quiso llamar a la habitación, pero se dio cuenta de que la puerta estaba abierta y decidió mirar dentro, y lo que vio allí le sorprendió mucho. Una mujer estaba sentada en el suelo y había muchos paraguas esparcidos a su alrededor. Al verlo, la heroína se sintió un poco avergonzada y, llamándole guapo, preguntó si era hora de bajar, momento en el que Jane entró en la habitación y se dio cuenta del desorden y preguntó por qué tenía que hacer todo esto. Después de eso, la criada le pidió al dueño que esperara un poco y que estarían listos muy pronto, así que salió por la puerta y no pudo evitar sentir que le acababan de echar. Poco después, cuando se dirigían a una reunión, su marido le preguntó qué hacía allí y ella le aseguró que solo quería ver qué tipo de paraguas tenía. Sabía, por supuesto, que a ella le encantaba el lujo, y de pronto recordó su conversación, cómo él había afirmado que corrían rumores entre los aristócratas de que la habían visto en compañía de un hombre, y como esposa del conde, no le vendría mal un poco de decencia. La Main, a su vez, dijo que no recibía la atención que merecía como condesa, así que ¿por qué debía comportarse así? Y añadió que el dinero que él le había dado no le alcanzaba para nada, y que solo podía comprarse unos pocos vestidos. Y aunque comprendía que todo el dinero asignado difícilmente podía acabarse tan rápido por la compra de un par de conjuntos, aceptó, aunque advirtió que en el futuro debería tener más cuidado, porque Elaine no siempre podría salvarla de los cotilleos. En ese momento, él pensó que ella quería ser desterrada, y cuando se produjo el envenenamiento, pensó que realmente iba a abandonar la finca, pero en algún momento su comportamiento cambió repentinamente. El novio le dijo que sus padres ya sabían que estaba enferma,
por lo que él mismo respondería a sus preguntas, y que ella debía callarse. La heroína entendió que le estaba insinuando que él mismo se encargaría de todo. Así que preguntó si sus padres sabían quién era el responsable, pero no importaba, de todas formas no merecía la pena hacer ruido, y la heroína solo añadió que no tenía ni idea de que le importara tanto el título. Cedric dijo que ella no sabía mucho de él, y que él no se había dado cuenta de que ella era tan ávida de dinero hasta que le pidió un acuerdo de divorcio, y que ahora habían llegado a la salida y era el momento de que comenzara su actuación. Ella accedió, llamándole mono, y él se indignó porque siguiera llamándole así. Y la heroína le aseguró que solo era una expresión de amor, pero en realidad a ella le costaba decir un nombre europeo, y al final se sonrojó y dejó que le llamara como quisiera. Y entonces el matrimonio Roger salió del carruaje, y el marido les preguntó cómo les había ido el viaje, y Elaine y su marido salieron tras ellos, y ella le gritó a Cedric cómo le iba. Ella le aseguró que todo era tan maravilloso, y que incluso era una lástima que él no se fuera con ellos, mientras la heroína se quedaba de pie, sintiéndose indeseada en esta compañía, esperando a que él empezara a hacer lo que había prometido. Por un segundo, olvidó que en el original, estos tres estaban muy cerca, y por eso hubiera sido mejor mantenerse un poco alejado, pero también le prestaron atención, alegando que habían oído que estaba enferma, y por eso le preguntaron cómo se sentía ahora. Cedric respondió por ella, diciendo que simplemente había comido algo en mal estado y que tras unos días de reposo se encontraba mejor, pero añadió que sentía haberles preocupado y prometió tener más cuidado en el futuro. Mostrando falsa excitación, Cedric aseguró que entonces estaba muy asustado y que cuando ella por fin despertó y habló, él se sintió aliviado, y la novia lo apoyó añadiendo que todo mejoró solo porque él estaba constantemente cerca. Después de escuchar todo esto, Elaine les propuso a los cuatro tomar una taza de té, ya que estaba muy interesada en saber cómo habían estado viviendo todo este tiempo, y sus padres le aseguraron que en ese caso se irían de vacaciones. La heroína sabía en su mente que definitivamente pensaban que era una ladrona que les arruinaría la diversión, así que solo tenía que sentarse tranquilamente, pensó. Pero algo salió mal. Elaine dijo que la mujer no tiene por qué estar allí si no quiere, ya que probablemente aún no se haya recuperado del todo, y Cedric dijo que ya se encuentra bien. La heroína lo apoyó, asegurándoles que ya se encontraba bien, pero aún así no quería molestarles, y además, todavía tenía asuntos pendientes, y quizás debería marcharse, así que se dio la vuelta y regresó caminando, deseándoles a todos que lo pasaran bien. Pero unos pasos después, sus zapatos se engancharon en su propio vestido y empezó a caer, agarrándose a Cedric y haciéndole caer con ella. En un momento, ella se levantó, asegurándole que estaba bien, y reprendiéndose mentalmente por haberlo hecho delante de Elaine, y el hombre se quedó pensativo unos segundos, se volvió hacia la novia, preguntándole por qué no le había dicho nada de que se sentía tan mal. Después de eso, se dirigió a Elaine, disculpándose por el hecho de que tendrían que posponer la fiesta del té, ya que tenía que cuidar de la Maine, y en el pasillo, la heroína ya se estaba disculpando por el incidente, asegurándole que todo había sido un accidente, y por lo tanto no tenía que seguirla. El hombre le contestó fríamente que no pasaba nada, porque tenían un contrato, y ella notó que estaba enfadado por no poder ir, ya que hacía mucho tiempo que no se veían. Mientras tanto, mientras tomaban el té en el balcón, Elaine se preguntaba cómo estaría la Maine, pues parecía que aún no estaba del todo sana, pero Cillian le dijo que se estaba preocupando demasiado por ello. Corrían rumores de que ella misma había bebido veneno, y no se podía descartar la posibilidad de que todo fuera deliberado. La chica le aseguró que no podía tener ninguna mala intención, recordando cómo Cedric siempre había sido amable con los miembros de la familia cuando era niño, y aunque era más joven, siempre cuidaba de Cillian. Y sus padres se alegraron mucho de ello, ya que pocos niños a tan corta edad piensan primero en la familia, y el marido lo confirmó diciendo que Cedric le parecía bueno con la novia. El ambiente era diferente hoy, y algo debía de haber pasado entre ellos mientras estaban fuera, y Elaine dijo que ella también intentaría hacerse amiga de la Maine, porque al fin y al cabo, todos son familia. Mientras tanto, la heroína se alegraba de haber conseguido por fin entrar en la ciudad. Esos tres tenían sus propios planes, y por eso los dejó rápidamente por la mañana, y ahora podía pasear por la ciudad todo lo que quisiera, junto con Jane.
Su primera parada fue el banco, porque aunque era una aristócrata, tenía que tener dinero reservado, y si ya tenía allí un par de millones, podía divorciarse enseguida. Pero la realidad resultó ser más cruel, y le dijeron que solo había 1000 series en el almacén, y ya se dio cuenta de que tendría que vivir con Cedric durante algún tiempo. Pero aún así, sentía que algo iba mal aquí. Recibía mucho dinero para su manutención, pero no había muchos vestidos ni joyas, y ahora se preguntaba dónde se habría gastado Lamaine todo su dinero. Entonces la señora le propuso pasear por la ciudad. Era un día muy caluroso, y todas las mujeres de los alrededores iban con paraguas para protegerse del insoportable calor. Y al notar que su acompañante estaba ahora sin protección, le preguntó por qué no usaba paraguas. Ella le aseguró que no podía hacerlo, ya que solo era una acompañante, y la heroína se molestó, por lo que dijo que no había ninguna ley que prohibiera tal cosa, y por lo tanto se ofreció a pasar por debajo de ella, dándose cuenta de que esto podría significar que la criada con el paraguas podría violar las reglas de la decencia. Jane les aseguró que no debían, porque la gente empezaría a mirarlas, pero ya nadie le hizo caso, y ambas acabaron bajo el mismo paraguas, y la heroína les aseguró que hacía mucho más frío bajo el paraguas, y que si alguien hacía un comentario, ella se lo daría. En cualquier caso, la mujer le pidió que paseara con ella bajo la misma sombrilla, ya que su hermosa piel podía resultar dañada por el sol. La criada se sintió avergonzada por tales palabras y le pidió que no dijera tales cosas a una chica como ella. Tal modestia enfureció a la heroína, que llevó a su acompañante a la tienda más cercana, donde fueron recibidos por una asesora, y la mujer le pidió ayuda para elegir un regalo para este niño. Jane le dijo que no necesitaba nada, pero la mujer solo quería hacerla sentir bien, ya que debía de haber sido difícil cuidar de ella todo este tiempo. A diferencia de las demás criadas, que proceden de familias aristocráticas y buscan oportunidades de ascender trabajando para familias de mayor rango, Jane era una huérfana corriente que creció en el campo, y si Lamaine hubiera muerto tras beber el veneno, nadie habría perdonado a la criada. Aunque no podía decirlo, su trabajo era definitivamente duro, así que la heroína eligió un broche y se lo dio a Jane, pidiéndole que lo llevara en días especiales. Pero al cabo de un momento, recordando que la niña no tiene familia ni amigos, la mujer se corrigió, añadiendo que podría llevarlo al menos los días en que salieran a pasear o pasara algo divertido. Después, fue a comprar una sombrilla, y aunque ya tenían muchas, necesitaban una más ligera, y cuando llegó a la tienda encontró la adecuada, y la vendedora le aseguró que eran solo para hijas nobles de aristócratas. Al oír esto, la heroína cogió 5 de ellos, y luego empezó a comprar algunas cosas más, para sorpresa de la dependienta, y cuando terminó, Jane le preguntó si iría hoy a la perfumería, ya que iba todas las semanas y hoy ni siquiera iba. Esto sorprendió a la heroína, ya que no creía que a Lamaine le gustara coleccionar perfumes, por lo que sugirió que entraran. Pero Jane dijo que esperaría en el carruaje, porque siempre era así. Cuando entró, no notó nada extraño. Todo parecía bastante ordinario, y un hombre la saludó desde la puerta, diciendo que la había estado esperando, ya que había prometido venir la semana pasada. La chica dijo que no podía venir por la reparación del puente, llamando a su marido Luther, habiendo leído antes el nombre en su placa, y este le aseguró que el perfume que le pedía estaba listo, por lo que le sugirió que le siguiera. Le pareció que en este lugar no solo se vendían perfumes, y era cierto, la condujo por el sótano, donde, al abrir la puerta, observó una sala llena de vasos de colores. Los primeros pensamientos fueron que era veneno, pero el hombre cogió uno de los vasos y dijo que ayuda con el dolor. Reduce la fiebre y el jugo de estas hierbas la ayudará a dormir plácidamente. Todo esto significaba que Lamaine se dedicaba en secreto a los medicamentos, pero algo seguía fallando aquí. En esta época los analgésicos y somníferos también deberían existir de alguna forma, y por eso dijo que podría encontrar lo mismo en el hospital. El hombre puso una cara que decía que la chica estaba diciendo tonterías, y el hombre fingió que no la había oído, asegurándole que esas medicinas eran casi imposibles de conseguir y que ella debería haberlo sabido mejor que nadie. Después, decidiendo que todo era cuestión de precio, el vendedor dijo que se lo habría vendido a otra persona por 200, pero que, especialmente para ella, le haría un descuento y se lo vendería por 150,
al tiempo que decía que era muy difícil para el propietario encontrar esos bienes y que por lo tanto no habría más descuentos. Todo se iba aclarando. LaMaine compraba medicinas con mucho dinero todo el tiempo y eso explicaba por qué no tenía ningún almacén, pero no estaba claro por qué necesitaba tanto y quién era el maestro al que le costaba tanto encontrarlo todo. Así que pidió datos sobre lo que había comprado todo el tiempo anterior. Las cantidades empezaban en 5,000 y las transacciones empezaron después de la boda, pero lo más interesante era que no había vasos en la habitación secreta. La heroína pidió colmenas y el vendedor le aseguró que costaban 100 cada una, pero que lo conseguiría todo por 70, tras lo cual se decidió a comprarlo todo hoy por el precio completo. La mujer le pidió que anotara en el libro el precio habitual, que le dijera al dueño el precio rebajado y que se quedara con la diferencia, y que a cambio le dijera el nombre de su dueño. El hombre oyó esto y empezó a preocuparse mucho, asegurándole que debía saber que el dueño no celebra reuniones y por lo tanto no puede decir nada. Parecía que era una persona muy famosa o peligrosa, y esto hizo que el interés de la heroína aumentara, así que fingió decir que tendría que buscar otro proveedor, ya que no podía trabajar con alguien cuyo nombre ni siquiera conocía. Mientras caminaba hacia la salida, rezó para que la detuviera, pues no estaba segura de su plan, y al final cedió y le pidió que no contara a nadie lo que estaba a punto de oír. Le susurró suavemente al oído que el caballero se llamaba Príncipe Vance Haribo. La mujer se dio cuenta de que era la primera vez que oía hablar de él, y era como si no hubiera estado en el original, pero le dio las gracias, asegurándole que solo tenía curiosidad por saber con quién trabajaba, y le ordenó que empaquetara todo para que nadie lo viera. De vuelta a la mansión, la heroína dijo que estaría en su habitación, así que le llevaran la comida directamente allí, y que estaba muy cansada, así que quería descansar en silencio, así que nadie se acercara a ella. Ahora que estaba segura de que nadie se entrometería, podía empezar a trabajar, pero algo le molestaba, como si hubiera olvidado algo. A altas horas de la noche, Elaine, Cedric y Keilain regresaban de una visita, y su marido no dejaba de pensar que ella ya debería haber salido. Hace unas horas le recordó a la heroína que había prometido jugar el papel de una mujer cariñosa, y ahora el conde Karin había invitado a los 4, y si no aparecía esta vez, los rumores podrían empezar a extenderse. Ella misma iba a buscar los materiales para los paraguas hoy, y sería difícil encontrar tiempo para ello más tarde, así que ahora le aseguró que tenía una reunión programada, por lo que tendría que ir solo, pero a cambio se reuniría con él cuando volviera. Todos pensarán que no podía acompañarle por asuntos urgentes, pero echaba tanto de menos a su marido que no podía esperar más. A él le gustó el plan y aceptó, añadiendo que volvería más tarde por la noche y entonces se verían. Pero al volver, no vio a nadie cerca, así que decidió que estaba cansada de esperar y debía de haberse quedado dormida, y Killian se dio cuenta de que nunca antes había visto a nadie tan ansioso por verle. Cedric casi nunca le hablaba a LaMaine de ellos, y a menudo estaba solo en las cenas a las que eran invitados como pareja, y allí los invitados llamaban constantemente la atención sobre ello, diciendo entre ellos que ni siquiera la primera espada del reino podía hacerle nada a una mujer. Después de aquello, no era de extrañar que no se les viera como una pareja cariñosa, y él quería cambiar esta impresión con la reunión de hoy, pero fracasó. Y así se dirigió a la pareja que tenía al lado, diciendo que había estado pensando todo el tiempo, LaMaine nunca se le había ido de la cabeza, pero después de que la envenenaran, se dio cuenta de que si no dices nada en voz alta, no tendrá sentido. Un momento después, su criado bajó y le susurró algo al oído, tras lo cual su humor cambió radicalmente y le dijo que tenía asuntos urgentes y que por tanto no debía esperarle. Cedric Roger, el segundo hijo de la familia principesca, las hijas de las familias nobles estaban dispuestas a hacer cola para casarse con él. Fue el líder del primer palacio real caballeresco, respetado universalmente, un héroe de guerra. Y hoy se ha escapado, por vergüenza, se ha puesto furioso cuando se ha enterado de que LaMaine había pedido que no dejaran entrar a nadie en su habitación. El criado le ha dicho que él mismo no conocía los detalles. Jane le ha contado esta información. Cedric no podía creer que ella se olvidara de algún modo de la promesa, y era muy posible que se tratara otra vez de algún plan suyo, así que decidió esperar un poco más. Pero al día siguiente el criado seguía diciendo que la señora estaba enferma,
y al día siguiente salió de repente a dar un paseo. Mientras tanto, en el entrenamiento, los caballeros discutían sobre el capitán. Hoy estaba luchando más duro que de costumbre, y era bastante extraño. Y después de otra victoria, el caballero derrotado suplicó que terminaran, rindiéndose al mismo tiempo. Y después de sentarse a descansar, no podía quitarse a la heroína de la cabeza, porque no entendía sus acciones. Ella tenía que cooperar con él, al menos por una compensación, y por un momento se sorprendió pensando que no debería haber pensado en ello en absoluto, y al parecer no había entrenado lo suficiente, y por eso se le venían a la cabeza todo tipo de cosas. Había estado entrenando hasta quedar exhausto, y ahora parecía que sus pensamientos estaban un poco más claros, aunque los caballeros estaban heridos, cuando de repente oyó que alguien decía la palabra ama, y al darse cuenta de que solo había una ama en esta casa, decidió mirar. Mientras tanto, ella le ponía un extraño sombrero en la cabeza al jardinero, diciendo que había encontrado una forma de protegerse del sol mientras trabajaba, y a él parecía gustarle, porque era realmente cómodo. Se alegró de haber encontrado esta solución, ya que simplemente reproducía el sombrero que llevaba su abuela cuando trabajaba en el campo, y dijo que tenía muchas ganas de hacer algo por él, ya que llevaba mucho tiempo trabajando para la casa. Después, la señora le entregó un paquete con los mismos sombreros y le pidió que los distribuyera entre otros jardineros, ya que puede que sea una medida temporal, pero al menos su estado no empeorará. Su sonrisa hizo que la mujer se sintiera cálida, y si las medicinas para la alergia no fueran tan caras, las habría comprado para todos, pero ahora decía que las había comprado específicamente para él. De repente, una silueta aterradora apareció detrás de ella, y ella se asustó, preguntando qué hacía él aquí. Pero él solo le dijo en voz baja que tenía que hablar con ella en privado, y finalmente le pidió al jardinero que le aplicara medicina en los lugares donde había estado la inflamación. Se adentraron en el jardín, y al darse cuenta de que ya no había nadie, la invitó a empezar a hablar, y la mujer sinceramente no entendía de qué tenía que hablar, así que el hombre la cogió por los hombros y le preguntó qué le pasaba por la cabeza. Cedric le hizo una pregunta concreta, a saber, por qué le había estado evitando y ni siquiera había acudido a la reunión, aunque se lo había prometido, y entonces se dio cuenta de que había estado tan ocupada que se había olvidado de todo. Anoche, terminó de trabajar en los sombreros de sol, le costó mucho trabajo, pero el resultado final la satisfizo, ya que ahora el jardinero podía trabajar sin preocuparse por las colmenas. Y hace tiempo que se ha dado cuenta de que algo va mal en esta finca. Toda la casa de aquí, incluidos los criados, estaba bajo el control de la princesa Roger, pero los últimos acontecimientos, incluidos los de la cocinera y el jardinero, e incluso teniendo en cuenta el hecho de que la princesa está a menudo fuera, todo esto es demasiado indiferente. Parecía como si la casa hubiera sido confiada a una chica inepta, lo cual era inusual, pero posible, dada la actitud del príncipe hacia la princesa Elaine. Era la única hija del príncipe Gerald, y por tanto tenía un futuro maravilloso, en el que no habría lugar para el sufrimiento, pero los problemas llegan cuando no se esperan, y un día el príncipe no volvió a casa de la guerra, y la princesa, que padecía una grave enfermedad, no pudo sobrevivir a la pérdida, por lo que Elaine, de 10 años, se quedó completamente sola, y sus parientes robaron todos los bienes como buitres. Y entonces el matrimonio Roger acudió en ayuda de la niña. Eran muy amigos del príncipe, así que decidieron acogerla como a su propia hija, y después de eso Elaine y Killian se enamoraron el uno del otro, y su simpatía se convirtió en una relación, y ahora ella es la persona más cercana a la princesa. Pero la heroína seguía sin poder mantenerse al margen, ya que Cedric quería ocupar el lugar del heredero, y mientras el contrato estuviera en vigor tenía que ayudarle. Pero de repente se dio cuenta de que por culpa de estos pensamientos se había olvidado por completo de una cosa importante, y él seguía esperando una respuesta, mirándola como si fuera a echarla ahora mismo. Y así, la heroína, insegura, proclamó que lo había pensado largo y tendido, y que si él decidía convertirse en el heredero de la casa de Roger, entonces ella, como su novia, debía demostrar que era digna del puesto de señora de la finca para poder ayudarle. Y por eso había estado haciendo sombreros para los criados todos estos días, y ahora estaba sinceramente arrepentida por haber roto su promesa, y cuando terminara esperaba que fuera suficiente para perdonarla. El hombre aceptó esta razón,
pero le pidió que no olvidara que hoy era el día de cumplir con su deber conyugal. La mujer no entendió de qué le hablaba, pero fingió que todo estaba bien. Ya en su habitación, Jane le explicó que una vez al mes, en un día elegido, tenía que cumplir con su obligación marital, y el ama siguió fingiendo que sabía de qué se trataba. En la novela original estaba escrito que Lamaine y Cedric no hicieron nada especial ese día, y ella esperaba que nada cambiara hoy. Y Jane, mientras tanto, le pidió a la heroína que se sentara frente al espejo para poder decorar adecuadamente a su ama. Poco después, la sirvienta dijo que había traído regalos de la señora mayor. Había diferentes vasos con aroma a geranio, que a Cedric le gustaba mucho, y en otro había medicinas que la princesa apenas había conseguido. Se suponía que ayudarían a la pareja a conseguir un bebé y también cosméticos para refrescar su rostro. Todo el tiempo la heroína se sentía como si la estuvieran preparando para una boda. Mientras tanto, Elaine hablaba con la anciana señora Roger en la calle y le contó cómo había conocido a la hermana menor del conde, de visita, y cómo la había invitado a visitarla. Y la anciana se alegró de que la chica hubiera hecho una nueva amiga. La chica dijo que tenía muchas ganas de conocer a alguien de su edad, ya que Lamaine estaba enferma y ocupada todo el tiempo. Y de repente, Elaine empezó a preocuparse de que no estuviera contenta de ser la responsable de la casa, ya que antes no habían tenido la mejor relación. Una anciana se dio cuenta del alboroto y decidió apoyar a la joven, asegurándole que todas las personas se equivocan y que podía cambiar de opinión. Así que tenía que demostrarle que Elaine era una anfitriona digna, y entonces la mujer no se enfadaría con ella. Después, se fijó en un jardinero que llevaba un extraño sombrero, y este le explicó que era de la señora Lamaine. Dijo que ese sombrero la ayudaría y protegería del sol, y todos comprendieron inmediatamente por qué pasaba tanto tiempo en su dormitorio sin dejar entrar a nadie. Quiso quitárselo, pero la mujer mayor se opuso, diciendo que todo estaba bien, y que ella misma no tenía ni idea de que Lamaine se preocupara tanto por los criados, y Elaine estaba entusiasmado con ello. Mientras tanto, en su dormitorio, Cedric esperaba a su esposa con una copa de vino, y cuando se vieron, se produjo un momento incómodo, pues ninguno sabía qué hacer a continuación, y la heroína ya empezaba a pensar que debería haberse traído un libro. Se sentó a su lado y le pidió que le diera también un vaso, pues estaba segura de que si se lo bebía y se dormía enseguida, solo se sentiría más tranquila. Y Cedric se dio cuenta de que antes no había bebido, pero por alguna razón ahora había cambiado de opinión. La mujer dijo que siempre podía cambiar de opinión, y el hombre cedió, sirviéndole un vaso de vino, y luego se limitó a observar con qué facilidad se vaciaba en sus manos. De repente, la heroína se dio cuenta de que era muy sabroso y que nunca antes había probado nada igual. Su marido vio que le gustaba y le dijo que era un vino de alta gama elaborado según una receta especial de su familia, e incluso hacen negocios con el Palacio Real. A ella nunca le había parecido buena la cerveza, pero el alcohol caro está a otro nivel, así que pidió más. El hombre le dijo que estaba bebiendo demasiado rápido, pero ella fue demasiado firme y él tuvo que acceder. Y muy pronto Lamaine se embriagó, y en cuanto él estaba a punto de decirle que se marchara, la mujer le hizo de repente una pregunta, a saber, si se arrepentía de este matrimonio no deseado, si se había arrepentido alguna vez. Esta pregunta le cogió por sorpresa, y dijo que no tenía sentido lamentarse. Y al oír esto, la mujer empezó a golpearle ligeramente, diciendo que siempre era muy duro con él, y que si estaba disgustado, debía hablarlo directamente, que cuando se sintiera duro o empezara a dudar, no debía guardárselo todo dentro. Cedric se escandalizó ante tales declaraciones. Empezó a pensar que ella se había estado arrepintiendo de su matrimonio todo el tiempo, y él mismo nunca había encontrado gravosa la vida en la hacienda. Y recordó las palabras de Elaine cuando le pidió que fuera más amable con su mujer, ya que había venido desde muy lejos y sin duda era duro para ella estar aquí sola, y ahora se dio cuenta de que Elaine tenía razón. Así que el hombre le preguntó qué pensaba al respecto, y la heroína, mientras tanto, ya se había entregado al alcohol y entendía poco, así que afirmó que no sabía si Lamaine se arrepentía de algo o no. Ella comenzó a recostarse sobre sus hombros y él le pidió que se fuera a la cama, ya que estaba definitivamente borracha. Y en ese momento la heroína dijo que sabía con certeza que sería mucho más feliz si tuviera más dinero.
entonces podría vivir como quisiera. Una vez había prometido que no permitiría que nadie se fuera sin hacer nada por ellos. Hizo esta promesa, pero aún así no la cumplió. Le pidieron que explicara lo que quería decir, y ella solo recordó sus palabras de que la gente como él no entiende nada. Cedric estaba cada vez más sorprendido por lo que estaba ocurriendo, sin entender cómo la hija de un aristócrata podía sufrir por falta de dinero, porque su padre, el príncipe, no era el tipo de persona que ahorraba dinero para sus hijos. Había sido al revés. Todo el mundo había dicho que la había mimado demasiado, y ahora se preguntaba qué había pasado, pero hoy no era el momento adecuado para hablar de eso. Ahora ella se aferraba a él, le pedía que acercara su cara, y luego le preguntaba si alguna vez la había besado. Se acercaba a él con la intención de hacerlo, y él ya estaba mentalmente preparado para ello. Pero de camino a sus labios, el alcohol hizo su trabajo, y ella se quedó dormida justo encima de él, y él se quedó tan enfadado como disgustado. Al día siguiente, se despertó con mucha fuerza, sin recordar lo que había pasado ayer, y en cuanto se levantó, su marido le dio un trago de agua para refrescarle un poco la cabeza. Después de eso, él se puso serio de repente y dijo que ella tenía que prometerle algo, a saber, que a partir de ahora tendría que beber alcohol solo cuando él estuviera con ella, y la heroína se sorprendió por ello, ya que no recordaba haber hecho nada extraño bajo su influencia. En un desayuno conjunto, dijeron que habían recibido una invitación del príncipe Haribo, y ella recordó inmediatamente que era el nombre del dueño de la perfumería, y que se trataba de una celebración en honor del cumpleaños de la joven princesa. Esta vez todo debía ser solemne, pero aún así la gente decía que Lucía seguía enferma. Ella misma se enteró de que era la misma enfermedad que la prometida fallecida del príncipe, por lo que éste cedió la gestión de la finca a su hijo Vance y dedica todo su tiempo libre a cuidar de su hija. Cillian le aseguró que parecía que Vance ya había regresado al reino, y esto confirmó las palabras del vendedor, que dijo que el maestro se había ido al extranjero y que estaba buscando una cura para su hermana. Elaine dijo que incluso le había preparado un regalo y que era una pena, pero estaba invitada a la finca de Karin, y Cedric le aseguró que probablemente Cillian tendría que ir solo. El propio Cillian dijo que todo el mundo sabía desde hacía tiempo que no le gustaba el príncipe Vance, pero que aún así tenía que seguir las reglas de la decencia, y entonces se ofreció a irse a vivir con una mujer. El rostro de Cedric se ensombreció bruscamente tras estas palabras. Su expresión mostraba que realmente no le soportaba, y Heroína tuvo que intervenir, pues aceptó la invitación, asegurándole que todo era por el bien de la familia de Roger, y puesto que ahora ella también formaba parte de la familia, acompañaría a su marido a la celebración. Era una buena oportunidad para conocer al misterioso príncipe, a pesar de que el hombre no quería. Y Elaine le pidió que le hiciera un regalo, y si quería podía decir que era de su parte. Más tarde, cuando llegó el momento de irse de vacaciones, Jane lo hizo lo mejor que pudo, y ahora la heroína estaba más hermosa que nunca. Y antes de irse, Cedric le dijo que se mantuviera alejada del príncipe durante las vacaciones. Él le asegura que ella se dará cuenta inmediatamente de quién es en cuanto se fije en él. Él mira a la gente solo como herramientas para conseguir sus objetivos, y al oír esto, la heroína le pilla pensando que se preocupa por ella. Él lo negó al principio, pero acabó aceptándolo, y aceptó que estaba nervioso porque era la primera vez que ella le acompañaba a un acto oficial, y por eso necesitaba que se mantuviera cerca. Todo el romanticismo de este diálogo se desvaneció de inmediato, ya que ella se dio cuenta de que a él solo le preocupaba que ella hiciera algo y eso le causara problemas. Pero ella le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse y que haría un gran trabajo como mujer a la que amaba. Elaine, mientras tanto, preguntó a su sirvienta si había entregado su regalo a la heroína y ésta se lo confirmó, añadiendo que la señora le había transmitido su gratitud por ello, y la muchacha sonrió siniestramente, diciendo que la princesa estaría encantada con semejante regalo. El hombre estaba sentado en su despacho, y el criado que estaba a su lado se dio cuenta de que últimamente había tenido una serie de incidentes desagradables, y para ser más concretos, cada vez algo parecido al incidente que había ocurrido hacía unos días. Dos parejas viajaban en un barco, hablando de sus propios asuntos, y entonces llegaron a un lugar donde tenían que levantarse,
y la heroína decidió ir primero, decidiendo que estaban teniendo una conversación tan agradable, por lo que sería mejor dejarlos solos. De repente, resbaló y cayó al agua. Cedric no dudó en meterse tras ella, pero la heroína estaba ganando profundidad rápidamente. Se dio cuenta de que tenía que salir a la superficie inmediatamente. Su vestido pesaba demasiado. Unos segundos más tarde, un hombre salió del agua y sostenía a la Maine. Ella estuvo agarrada a él todo el tiempo, y entonces dijo con horror que pensaba que era el final. También estaba esa orden de olvidarse del asunto del veneno y de sus conversaciones con la señora, que últimamente eran cada vez más frecuentes. Estaba seguro de que algo pasaba, pero los pensamientos del criado se vieron interrumpidos por el grito de Cedric, que dijo que se iba al campo de entrenamiento. Después de dejarlo, Cedric se puso a pensar en todas las circunstancias. Sabía que la Maine y él solo estaban unidos por relaciones de negocios. También pensaba que su inquietud solo se debía al interés por los planes de ella, pero los últimos acontecimientos no se le iban de la cabeza, y por eso decidió echarlos fuera con la ayuda del entrenamiento. Más tarde, llegaron en un carruaje a una celebración, y de camino a la entrada, la mujer se dio cuenta de que había muchas flores alrededor, y el hombre le explicó que su familia llevaba mucho tiempo cultivando diversas plantas, e incluso había oído que habían enviado algunas semillas al Palacio Real. Ya se había dado cuenta de que, obviamente, era más fácil conseguir las hierbas que necesitaba, y podía escudarse en viajar al extranjero para encontrar nuevos especímenes para su jardín. Así que fueron presentados por el mayordomo, y luego entraron, y la heroína enseguida se dio cuenta de que la finca parecía muy lujosa, pero la gente enseguida empezó a mirarla de reojo y a cuchichear, y la mujer supo que era claramente por los cotilleos sobre su mala relación. La heroína le dijo al hombre que estaba recibiendo demasiada atención, y Cedric le pidió que tuviera paciencia, ya que el príncipe mayor llegaría pronto con la princesa, y entonces podrían hacer el regalo. También se interesó por lo que le ocurría a la princesa, porque todo parecía extraño, demasiado grande para la celebración del cumpleaños de una niña, una celebración del cumpleaños de la princesa, con el significado de agradecimiento por vivir un año más. Su marido le aseguró que no había ninguna enfermedad en el exterior, pero ella sufría desmayos desde su más tierna infancia, y hace 4 años la princesa enfermó justo durante su cumpleaños, por lo que hubo que suspender la celebración. Y así, debían limitarse a saludar al príncipe y luego regresar a la mansión, cuando de repente la mujer le agarró la mano, recordándole que seguían haciendo de pareja. Cedric lo apoyó, la agarró por la cintura y le preguntó, avergonzado, si estaría bien, y la heroína notó que sus dotes de actor habían mejorado. De repente, a sus espaldas, alguien les llamó por su nombre, y al volverse, observaron a una joven que les dijo que era la primera vez que asistían juntos a una cena y que se alegraba de verles juntos. Y en un momento su voz se tornó seria y dijo que le gustaría hablar con la señora en privado.